Yo le preguntaría a Martin Kohan, ¿a qué te refieres con autoritario? Autoritario como el término que todos tenemos en la cabeza de autoritarismo. Autoritario con un bigote aquí y con haciendo saludo romano. Autoritario en cuanto a qué. Autoritario como Stalin de autoritario. El alumno no iría. Si tú estás a una mesa en un restaurante, Martin, te voy a tutear, y viene el camarero o el sommelier a hablarte del vino, en ese momento el sommelier no es autoritario. No dice, ¡Rais! Todo el mundo callado que estoy. Os voy a decir cómo se marida este vino, con qué carne se marida este vino. ¡Rais! No. Pero el sommelier, al tener ciertos conocimientos, y tú das por hecho que los tiene, porque para eso es el sommelier, te acaba de decir el camarero, llama al sommelier y os recomienda un vino. Al sommelier. Para ti es una autoridad, sin necesidad de ser autoritario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el segundo vídeo del día. Hoy parece ser que se están alineando los astros para ponerme personas por delante que niegan ciertas cosas que a mí me parecen a todas luces innegables. Este señor se llama se llama Martin Kohan o Kohan. Martin Kohan, atención. Martin Kohan, dice Wikipedia, es un escritor y docente universitario argentino, considerado uno de los más destacados escritores argentinos contemporáneos. Su obra abarca 11 novelas, 5 libros de cuentos, etcétera, etcétera. Primera noticia que tengo, a lo mejor soy un absoluto asno por no conocer a Martin Kohan. El tema es que me suena el nombre. A lo mejor me suena por Martin Luther King o por Martin Scorsese. Pero por Martin Kohan, no. Sin embargo, ya no se me va a olvidar este nombre. Esto es lo que dice Martin Kohan. Si alguno conoce a este señor y ha leído algo interesante y me puede recomendar alguna de esas lecturas, por favor, que lo haga en comentarios. Os lo voy a agradecer. Que no esté de acuerdo con estas declaraciones no significa que el tipo luego tenga unas habilidades literarias que me quiten el aliento. Pero vamos a escuchar qué dice Martin Kohan sobre el adoctrinamiento. Para Martin Kohan no existe el adoctrinamiento, son casos muy residuales y tiene una serie de argumentos para explicarte el porqué de estas afirmaciones. Hoy en día se habla mucho, todos lo sabemos, de adoctrinamiento. Y hay mucho para discutir alrededor de la presunción del adoctrinamiento. ¿Para qué? No, de presunción no, de adoctrinamiento. No es presunto adoctrinamiento, hay adoctrinamiento. Exista adoctrinamiento, para que funcione adoctrinamiento, hacen falta por lo menos dos elementos. Uno, la palabra autoritaria del docente. Yo no conozco docentes que hoy en la Argentina, no conozco, habrá quizás. De ninguna manera es lo dominante. De ninguna manera justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación en la Argentina suponer que los docentes son preponderantemente o mayoritariamente o medianamente autoritarios. Para nada. Martin Kohan dice que tiene que haber dos elementos. El primer elemento para que se dé adoctrinamiento es que el docente sea autoritario. Que se dé autoritarismo. Pero me hace gracia porque un tipo tan ilustrado como parece que es este señor, no sé si es que el pez dentro del agua no ve el agua y él dentro del agua no la ve, o es que nos trata a algunos por estúpidos, o que le interesa mantener este discurso por algún asunto político que desconozco, por algún asunto personal, económico, no lo sé, simplemente ideología, igual es ideología pura y dura. Yo le preguntaría a Martin Kohan, ¿a qué te refieres con autoritario? Autoritario como el término que todos tenemos en la cabeza de autoritarismo. Autoritario con un bigote aquí y haciendo el saludo romano. Autoritario en cuanto a qué. Autoritario como Stalin de autoritario. Básicamente, don Martin, se puede tener autoridad sin ser autoritario. Se puede tener autoridad, se puede desarrollar un cierto liderazgo de cara a una galería, de cara a un alumnado, de cara a unos chavales en un aula o en un pabellón deportivo, en un equipo. Se puede tener autoridad sin necesidad de ser autoritario. Es más, aquí en España tenemos algunos lugares donde si tuvieran más autoridad y menos autoritarismo, a lo mejor conseguirían ciertas cosas, pero creo que no, porque si necesitan imponer su autoritarismo será porque no tienen mucha autoridad. ¿De qué estoy hablando? Si en el País Vasco Otegi entendiera que la gente va a decidir hablar euskera porque sí, porque lo van a decidir, porque van a evaluar el contexto, la situación y van a evaluar las opciones y van a decidir voluntariamente hablar en euskera, no necesitaría ser autoritario, no necesitaría imponerlo.
En Cataluña no estaríamos hablando de rogar, por favor, un 25% de las horas si los independentistas supieran que, gracias a su autoridad, gracias a que tienen un discurso con autoridad pero no autoritario, iban a conseguir que la población libremente decidiera hablar en catalán. Pero necesitan ser autoritarios porque no tienen esa autoridad, porque su discurso no tiene esa autoridad. Creo que lo entendéis. Don Martín a lo mejor no, porque es un pez que en el agua no ve el agua. Pero yo imagino que los que me escucháis entendéis perfectamente de lo que estoy hablando y del matiz. Si él se refiere a un tipo con una vara dándole a los alumnos para que aprendan lo que les está diciendo que tienen que aprender, entonces evidentemente mucho profesor de ese tipo no hay. Pero un profesor en un aula es una autoridad. El alumno, cuando entra al aula, ya está abierto a ver qué le explica esa autoridad. Si no fuera una autoridad, sin necesidad de ser autoritario, el alumno no iría. El alumno no iría. Si tú estás a una mesa en un restaurante, Martín, te voy a tutear, y viene el camarero o el sommelier a hablarte del vino, en ese momento el sommelier no es autoritario. No dice, Rice, todo el mundo callado que estoy, os voy a decir cómo se marida este vino, con qué carne se marida este vino. ¡Rice! No. Pero el sommelier, al tener ciertos conocimientos, y tú das por hecho que los tiene, porque para eso es el sommelier, te acaba de decir el camarero, llamo al sommelier y os recomienda un vino, al sommelier. Para ti es una autoridad, sin necesidad de ser autoritario. Que son dos instancias las que se presuponen para que pueda haber adoctrinamiento: el docente autoritario y el estudiante cuya cabeza está lo suficientemente hueca como para que la palabra del docente penetre y sea recepcionada pasivamente sin hacer nada con ella. Solamente así hay adoctrinamiento. Dice que el otro elemento necesario, aparte del docente autoritario, es un alumno cuya cabeza esté hueca y de manera pasiva asuma lo que le dice el docente y deje que permee. Ah, pues uno se pone ahí y entonces dejo que me adoctrine el docente autoritario. Ya tenemos al docente autoritario y al alumno con la cabeza hueca. Yo imagino que esto después alguien le habrá dicho, hombre, hay muchos matices en todo esto que dices y no son pequeños matices que simplemente pulen tus valoraciones sobre el presunto adoctrinamiento, Martín. Es que son matices que hacen que todo esté bastante enfangado. Es más, que creo, desde mi humilde punto de vista, Martín, que no se sostiene. No se sostiene. En Harvard, no sé si sabéis que hace unos meses hubo polémicas. Harvard ahora mismo es el epicentro del wokismo, o uno de ellos. ¿Polémicas como qué? Polémicas como que la rectora de Harvard dimite entre escándalos de antisemitismo y plagio. Lo de plagio, pues tuvieron que agarrarse a ello para no decir radicalmente, fervientemente, de manera frontal, explícita, que tenía que dimitir por declaraciones de antisemitismo. ¿Qué ha pasado con esta señora de Harvard, que es negra y que era, pues, como os digo, la rectora, ya es la ex rectora? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Renuncia la rectora de Harvard, Claudine Gay, se escribe así, primera persona negra al frente de la universidad, dimitió tras solo 6 meses en el cargo debido a acusaciones de plagio y a una respuesta considerada tibia ante el antisemitismo en el campus. Escándalo de plagio. Se presentaron 6 nuevas acusaciones de plagio contra Gay relacionadas con un artículo académico de 2001 y una tesis doctoral de 1998, lo que se suma a más de 30 acusaciones anteriores. Bueno, todo esto vino tras las declaraciones al respecto de una pregunta. La pregunta que le hacían después del 7 de octubre, lo que pasó el 7 de octubre con Hamas, con los hijos de perra que bajaron en Aladeltas y ejecutaron a todo hijo de vecino. Esta mujer, Martin, ante la pregunta de si el llamamiento al genocidio de los judíos vulnera las reglas de comportamiento en Harvard, respondió que dependía del contexto, que depende del contexto. Esta mujer es negra. ¿Tú te imaginas que a esta mujer le dijeran, señora, el llamamiento al genocidio de los negros vulnera las reglas de comportamiento de la universidad? ¿Tú crees, Martín, que esta mujer respondería, depende del contexto? Probablemente no. Probablemente no. A día de hoy ya es ex rectora. ¿Cómo crees, Martín, que esa mujer llega a hacer semejantes declaraciones? Porque eso no es de la noche a la mañana. Tú, Martín, que eres un tipo ilustrado, y no os lo digo con ningún tipo de ironía, por lo que estoy viendo, de los datos que te avalan,
sabes perfectamente lo que es la ventana de Overton. Y la ventana de Overton te dice que lo que hoy uno considera que eso es un escándalo, que eso es una locura, que eso es impensable, inasumible, no se puede ni hablar de ello. Poco a poco la ventana de Overton se va corriendo y lo que ayer era implanteable, inasumible, inaceptable, era un escándalo, ni siquiera se podía verbalizar porque cualquiera se rasgaba las vestiduras, pues pasa el tiempo y a medida que eso se va verbalizando, pues hay alguna cabeza que dice, oye, pues yo tampoco lo veo tan grave como para ir a crucificar al que lo ha dicho. Y poco a poco no solamente no es que parezca tan grave como para crucificarlo, sino que alguno dice, oye, yo de hecho le encuentro un poco de sentido. Puedo entender por qué aquel lo dijo. Y poco a poco llegamos a un momento en el que otros dicen, oye, ¿por qué no lo llevamos a cabo? Y poco a poco llegamos a otro momento en que la ventana se ha corrido tanto, se ha movido tanto, que algunos incluso te dicen que el escándalo, lo inasumible, lo inaceptable, es que no se haga eso que en un principio, cuando la ventana estaba aquí, era inasumible, inaceptable e implanteable. Y ahora todo eso, todos esos se refieren a no hacer eso que en su momento suscitaba tanta controversia. Esta mujer hace esas declaraciones y es capaz de decir que depende del contexto porque sabe cómo la ventana de Overton se ha movido en Harvard, cómo se ha movido en los estamentos universitarios, cómo se ha movido en los ámbitos académicos. Y eso es adoctrinamiento, amigo. No hace falta que el profesor sea muy autoritario, simplemente es una figura que poco a poco va dejando su gotita en mi cabeza. No hace falta que yo sea una cabeza hueca. Yo conozco a tipos muy inteligentes que son comunistas. Muy inteligentes. Muy inteligentes. No creo que tengan la cabeza hueca, pero si en algún caso a ti te van inoculando gotita a gotita una información y el tipo que tienes delante, sin ser autoritario, pero sí representando una autoridad para ti, te va dando esa información y además el tipo también inteligentemente sabe cómo dártela, ni siquiera pensando que te está manipulando, simplemente porque es un pez que dentro del agua no ve el agua, como creo, desde mi humilde punto de vista, que le pasa a Martin, que te pasa a ti, Martin. Pero no seamos tan falaces a la hora de plantear argumentos. Ni hace falta un docente que sea muy autoritario, ni hace falta un alumno con la cabeza hueca. Simplemente hace falta una información bien planteada, un alumno ávido de conocimiento y un profesor que sepa cómo representar una autoridad sin ser autoritario. Es más, el tipo inteligente sabrá representar una autoridad sin ser autoritario si lo que pretende hacer es adoctrinar, porque estarás de acuerdo conmigo, Martín, en que el autoritarismo genera rechazo. Pero cuando tú admiras a alguien, cuando alguien es una autoridad para ti, todo lo contrario, genera atracción. El liderazgo genera atracción. El que sabe desenvolverse en una pelea sin dar gritos y simplemente da un puñetazo y deja al otro fuera de combate, lo noquea, genera atracción. Si te pones a berrear en medio de una pelea, pues bueno, al final es un poco una verdulería, pero genera atracción. La calma, el sosiego. ¡Qué autoridad! Es que no puedo quitar mis ojos de esta persona. Habla y me quedo obnubilado. No hace falta que me grite. No hace falta que me reprenda. No hace falta que me exija que yo crea en eso que me está diciendo. A pesar de que a los alumnos, Martín, se les exige que digan lo que se les dice. Y no hace falta que les digan que se les está exigiendo, porque si no lo ponen en el papelito, en el examen, no aprueban, Martín. Si para ti eso no es adoctrinamiento, pues que baje Dios y lo vea. Autoritaria, unidireccional y una cabeza hueca que recepciona pasivamente. Ahí uno adoctrinó. ¿Cómo suponen los que hablan de adoctrinamiento que los estudiantes son pasivos? Fíjate, qué sencillo es. Alguien que no tenga muy claro si hay adoctrinamiento o no, alguien, por ejemplo, que esté en Cataluña y que sea independentista, pero uno de estos nuevas incorporaciones al independentismo, que acabe de llegar al mundo independentista, diga, sí, ya le tengo mucho asco a España. Ok, ¿cómo es este tema del independentismo? Oye, estoy escuchando que algunos dicen que adoctrinan, que adoctrinamos. Oye, nosotros adoctrinamos porque como ahora voy a pertenecer a vuestro bando, quiero saber lo que hacemos. Y uno de esos se encuentra con estas palabras tuyas, Martín. Sin ser una cabeza hueca, simplemente una cabeza ávida de información y que en este momento está oscilando, está virando hacia un ala más que hacia la otra, pues puede escuchar esto y decir, ah, es verdad, no adoctrinamos. Porque fijaos, yo ayer no era independentista y hoy sí, y yo no tengo la cabeza hueca, y a mí nadie me lo ha exigido. Pero ¿cuánto tiempo lleva esa cabecita que no está hueca
recibiendo el constante goteo y la inoculación de España nos roba, no nos dejan votar, no nos dejan esto, no nos dejan lo otro, nos expolian, no nos permiten hablar catalán. Nadie te lo exige de manera autoritaria. Pero ese goteo constante genera reacciones. Y una reacción puede ser decidir comenzar a ser independentista. Porque el goteo incesante ha rebasado el vaso. Nadie te ha obligado. Fíjate qué gradual se puede hacer. Estarían pretendiendo también un docente que se posicione como no pensando nada sobre aquello que está enseñando. O sea, que luzca también como una especie de tarado. Tomamos posición. Es increíble. Que este tipo sea capaz de decir todo esto me parece increíble. Resulta que el profesor tiene que ser tarado para tomar incluso esa posición autoritaria. ¿Sí? ¿Tú crees que hace falta que sea un tarado? Pero si esto está en todos los manuales. Gramsci, ¿de qué te habla Gramsci? Hay que entrar en instituciones, en el humor, en la cultura. Hay que ir fagocitando todos los ámbitos. Seguro que tú lees mucho Gramsci. Y probablemente estés diciendo esto porque lees mucho Gramsci. Y seas consciente de lo que estás diciendo, amigo Martin. Así que un tipo que quiera adoctrinar a sus alumnos necesita ser un tarado. O para ser tan autoritario como necesita de ese adoctrinamiento, el tipo tiene que ser un tarado. Es complicado de sostener esto, ¿eh? Expresamos lo que elaboramos, nuestra propia elaboración de lo que estamos enseñando, y eso de ningún modo va a imponerse como palabra autoritaria en la medida en que uno no exige que el estudiante lo reproduzca pasivamente. Mentira. Claro que se exige. Claro que se exige. Aquí hemos visto un vídeo sobre Roma Gallardo y Rubén Gisbert en este canal, donde Rubén Gisbert y Roma iban a la Universidad de Oviedo, si no estoy mal, y al salir iba una experta en violencia de género. Y al salir le preguntaban a los alumnos, ¿tú por qué has venido? No, es que... No, yo he invitado, pero ¿podías no venir? No, si no venía me daban menos puntos para la nota. Y creo que era Román que le decía, hombre, entonces sí te han obligado, porque claro, no, pero yo vengo libremente, ya, no te han encañonado. ¿Ves, Martín? No te encañonan, pero te están diciendo, oye, con todo el amor del mundo, ¿eh? No soy un tarado, no soy autoritario, pero... Si no vienes, vas a tener menos puntos, vas a poder conseguir menos puntos para tu calificación. Y Martin, en nuestra santa cara, nos dice que de ninguna manera, que no hay ningún tipo de presión para que el alumno reproduzca ese conocimiento que elabora o esas explicaciones que elabora el docente. Uno expone una posición, entre otras posibles, los estudiantes devuelven sus lecturas, su perspectiva o su mirada de lo que uno mismo le está diciendo, porque no son receptores pasivos de lo que el docente dice, hacen algo con eso, hacen mucho con eso, y en eso consiste una clase. Todos pensamos, todos elaboramos, todos discutimos. Es tremendo. ¿No os parece que es poesía? Que este señor que ha escrito no sé cuántos libros sea capaz de salir aquí a contarnos toda esta monserga. Que hace falta una cabeza hueca del alumno, que esté pasivo recibiendo la información y el profesor tiene que estar con una Kalashnikov, porque claro, tiene que la letra con sangre entra, ¿no? Y todo, o sea, es como difícil. Es difícil incluso para una mente tan privilegiada, tiene que ser difícil sostener esto. Tiene que ser complicado sostener esto. E insisto, este hombre está a años luz intelectualmente de mí, quiero decir yo de él, está como en otras esferas. Pero hombre, hay unos mínimos que son inasumibles, inaceptables e implanteables.